De mar en calma a mar gruesa en tan solo 30 minutos. Es lo que tiene el vivir en una isla que, aunque pertenezca a España, está al lado de la costa de África. Esta es la zona del sur de Gran Canaria. Aquí es muy raro que veas grandes olas, ya que la propia isla cobija la costa del azote de los fuertes vientos, la mayoría de las veces del noreste o norte. Es por ello que a medida que sales del sur y pasa el faro de Maspalomas, ya empiezas a encontrarte olas que, depende del día, ya pueden superar el metro de altura. Mira los vientos, ya empieza el viento y empieza la marea. En esta parte aún puedes navegar rápido, ya que el barco aún puede navegar bien la ola. Así que nada, nos espera un recorrido muy feliz. El problema es cuando por la forma de la costa te topas con las olas de frente y no tienes otro remedio de avanzar, a no ser que te guste perder el combustible y dedicarle mucho tiempo. Hay personas que me comentan que amure a la ola, que navegue la ola de costado, pero lo que no saben esto es que cuando navega a poca distancia de la costa, esta te hace de cierre, por lo que aquí sí o sí has de romperla con proa a la mar, es decir, tener un buen casco en nube profunda, ya que si te separas a mar abierto para navegarla, como mucho me recomiendan, el tamaño de 2 metros de la ola que podría estar aquí en la costa se duplicaría hasta los 4 metros inclusive. Entre más mar abierto cogemos, más va creciendo la ola. En la isla de Gran Canaria competíamos con semirrígidas de 4 a 5 metros, hasta con fuerza 4 de mar. Todo esto lo aclaro porque a motor esta costa la he navegado con marea muy dura durante muchos años. Y aunque uno siempre estaba aprendiendo, para recibir lecciones de otra persona, mínimo hay que informarse, ya que las situaciones en cada caso son muy diferentes. Si quieres ver más a detalle esta travesía, te la dejo en este vídeo. Te ruego paciencia porque este lo grabé hace tiempo y la dinámica de edición era otra.